Hola a todos, cordial saludo. Soy el pastor Orlando Meneses y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en mi canal Por la Fe. Hoy tenemos una temática muy importante, algo que puede enriquecer mucho el conocimiento de todas las personas y mayormente de los líderes de las congregaciones cristianas, porque hoy tengo como invitado al doctor Yonedi Pedrosa Burgos, quien es abogado y también es pastor de nuestra iglesia. Pastor Yonedi, bienvenido, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano Orlando, es una bendición poder estar aquí con usted en esta hora. Me alegra mucho. ¿Cómo ha estado, hermano Yonedi? Muy bien, gracias a Dios. El Señor ha sido bueno. Mucho trabajo en esos días. Gracias a Dios hay que hacer. Siempre tenemos algo que hacer. ¿Cuántos años tiene, Pastor John? 48. ¿A qué edad inicia su carrera, sus estudios para convertirse en un abogado, sus estudios en Derecho? A los 18 años. A los 18 años inicié la carrera en la Universidad Gran Colombia y me gradué en el año 2023. ¿Y ha estado ejerciendo siempre? Antes de ingresar al ministerio, fui litigante, asesor jurídico de varias alcaldías, fui comisario de familia, fui personero y actualmente soy pastor. ¿No riñe lo uno con lo otro, su profesión como abogado y también al mismo tiempo ser pastor? No, es un complemento, gracias a Dios primeramente y al ministerio he podido también desarrollar la profesión como abogado, aportándole a la iglesia y aportándole a los hermanos en lo que he sido formado. A primera vista, la ley y la fe parecen mundos diferentes, no como que los asocia así, como que son diferentes. ¿Cómo complementan o se contradicen estos dos conceptos en su vida personal? La fe y la ley. Bueno, yo pienso que todos desde algún punto de vista tenemos fe. En mi caso yo creo en el Señor Jesucristo y cuando soy pastor la fe entra a jugar un papel muy importante y es en un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta inmoralidad, todavía creer que la ley opera y que la ley se puede aplicar con justicia y que se puede ayudar a las personas. ¿Cuáles son los casos que más lo apasionan? Me apasiona mucho lo que tiene que ver con el Estado, el derecho administrativo y también el derecho de familia, todo lo que tiene que ver con la familia, la infancia, la adolescencia. De hecho, fui comisario de familia y en ese tiempo como comisario me gustó mucho haber ejercido la profesión desde ese campo. Como usted tiene una congregación a cargo, ¿cuál es la congregación que usted administra en el momento? La IPUC Laureles, la Iglesia Segunda de Calarcá, Quindío. ¿Qué significa para usted la justicia divina y cómo se lo explica a su congregación? La justicia divina. Bueno, yo entiendo que la justicia de Dios es darle a cada cual lo que se merece. Sin embargo, en el campo que nosotros manejamos, pues Dios en su misericordia no nos da lo que nos merecemos, porque si Dios actuara de esa manera, pues no podríamos estar en pie. De tal manera que la justicia de Dios es cuando Dios a través de su vida y su obra en la cruz del Calvario nos imputa ese atributo y declara justo al culpable, de tal manera que opera muy distinto con respecto a la ley, porque la ley puede declarar justo a alguien que no es justo, mientras que Dios actúa de una manera distinta.
Pastor John, ¿de qué manera la ley bíblica o la ley divina se relaciona con la ley secular? La ley divina es la fuente de la ley secular. Hoy en el mundo existen muchos códigos, el Código Penal, el Código Civil, pero la Biblia tiene mucho más tiempo. Antes que los códigos en materia penal dijeran no matarás, no dirás falso testimonio, ya la Biblia lo decía desde hace muchos años. Entonces, podemos decir que la ley de Dios es la fuente de la ley que existe actualmente. Eso es bien claro. Para la Iglesia, como organización, es muy importante que tengamos profesionales en el derecho, que tengamos abogados que nos pueden ayudar y asesorar y orientar en muchas cosas. Tengo claro que a usted la Iglesia o las directivas de la Iglesia lo llaman, se apoyan en usted, en sus conocimientos. A usted le ha tocado asesorar pastores en el campo jurídico. ¿Cuáles son los temas que con más frecuencia se tocan o se analizan con los pastores? ¿Qué es lo que los pastores debemos saber? Lo que más de pronto se maneja es lo que tiene que ver con la materia de derecho civil, que tiene que ver con bienes, contratos, en lo que tiene que ver con la familia, en lo que tiene que ver con sucesiones, divorcios, y también lo que tiene que ver con la libertad de cultos. Libertad de cultos y libertad de expresión es como lo que más se maneja y con lo que más de pronto consultan. Todo lo relacionado con la libertad de cultos. Nosotros los pastores en nuestra organización, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos varias modalidades, varias formas de hacer nuestro trabajo evangelístico. Uno de ellos pues, es la Refam, otro es el evangelismo puerta a puerta, otro es el hacer impactos evangelísticos, manifestaciones pues, pasivas, pero donde damos a conocer el mensaje. Nos ubicamos en parques, en algunos sitios estratégicos. En algunos municipios se oponen las autoridades y están los hermanos por ahí haciendo una actividad evangelística y llegan los agentes de policía a que se retiren, que porque están perturbando. Entonces yo tengo una pregunta. Antes de realizar esa actividad evangelística en un parque o en cualquier otro sitio de la localidad, ¿hay que pedir un permiso? Y si hay que pedir permiso, ¿ante quién autoridad o ante qué autoridad hay que acudir? O sencillamente uno diseña la actividad y manda un comunicado informando que la iglesia se va a reunir tal día, a tal hora, en tal lugar y qué tipo de actividad es la que va a realizar, informando eso. Bueno, si partimos de lo que dice la Constitución, el artículo 18, el artículo 19, la ley 133, que hablan de la libertad de cultos, Colombia es un país que garantiza este derecho, por lo tanto no hay necesidad de pedir permiso, porque ahí necesitaríamos que pedir permiso en todo lugar para predicar. Sin embargo, hay que tener presente los lugares. A veces se va a usar un espacio público, un ejemplo, un parque. En ese caso sí habría que solicitar el permiso porque es un espacio público. Pero en su mayoría existe libertad de cultos. Lastimosamente, aunque existe ese derecho en Colombia, todavía vemos un sesgo de algunas autoridades y siempre cuando se sale a predicar llega la policía a pedir que se baje el volumen, que no se predique, porque aunque la norma está, pero pues vemos que hay esa
situación todavía en nuestro país. Pero muchas veces simplemente llegar a un diálogo con ellos, hacerles entender que es un derecho que nosotros tenemos, y también no podemos desconocer que es que a veces entender que nuestros derechos llegan donde comienzan los derechos de los demás, y entonces hay lugares estratégicos donde de verdad es difícil predicar, al lado de un hospital, al lado de un colegio, y eso debemos tenerlo claro, porque a veces los requerimientos es porque tienen la razón. Yo creo que todos los pastores, en algún momento dado, y ante todo en los municipios, que es donde se trabaja mucho así en esta modalidad de perifoneos, de los cultos en el parque, creo que la mayoría han experimentado eso, la oposición. Pero yo le pregunto, pastor y abogado, si no se está frente a un hospital, si no se está interrumpiendo nada, ni se está alterando de pronto por ahí la tranquilidad que debe haber en un, por decir algo, en un hospital o en un colegio, que se está interrumpiendo las clases con nuestras actividades, pero de todos modos llegan las autoridades, llegan los agentes de policía a que nos retiremos, a que le bajemos volumen, que porque supuestamente está muy fuerte. Uno lo toma como una especie de oposición y de persecución. ¿Ante quién podemos acudir a expresar esa situación o esa queja? Bueno, existen varias autoridades que están en la obligación de garantizar los derechos de libertad y de culto en Colombia. Caso dado, la Personería Municipal, la Procuraduría. También actualmente existen las oficinas de asuntos religiosos a nivel local en los municipios y la oficina de asuntos religiosos a nivel departamental. Nuestra iglesia, por lo regular, tiene unos participantes de esas mesas a nivel local, a nivel departamental, donde se pueden llevar a conocimiento este tipo de situaciones para solicitar la intervención. Porque sí es verdad que tenemos los derechos, pero sí, como les decía anteriormente, a veces hay un sesgo, las autoridades no actúan con imparcialidad, sino que sí se nota que hay una persecución directa. En esos casos nosotros como iglesia tenemos todas las facultades de defender nuestros derechos, así como lo tiene cualquier comunidad. Hay algo que también quiero preguntarle, porque usted pues tiene conocimiento de eso y de hecho pues usted ha sido también funcionario, usted trabajó con la gobernación. Nosotros desconocemos qué tipos de ayuda o de auxilios puede haber para una determinada población. Ejemplo, para los adultos mayores, y las alcaldías o el Estado, ¿qué tipo de ayudas tienen para este tipo de poblaciones? Como adultos mayores, madres cabeza de hogar o personas que están haciendo un emprendimiento. Qué bueno conocer eso, porque a veces uno oye decir hay recursos, pero la gente no sabe que existen y por eso pues no gozan de ese beneficio. Bueno, ahora gracias a la ley y a la política pública de libertad religiosa, existen las mesas de asuntos religiosos donde se puede acudir y a través de ellos la nación y el departamento a veces ofertan proyectos que hay que presentarlos como denominación, como organización, pero esa asesoría la entregan esas oficinas actualmente, o sea que cualquiera que tenga un emprendimiento o tenga una situación puede acudir a las oficinas de asuntos religiosos. O sea, la pregunta que yo le hago con respecto a población de adultos mayores, de madres cabeza de hogar, entonces alguien de la congregación debe acudir a informarse a la mesa de asuntos religiosos. Sí, porque ese es el objetivo. El objetivo de las mesas de asuntos religiosos es ser un enlace entre los municipios y las entidades religiosas. Lo mismo la departamental, ser un enlace. Como una persona normal, a veces
no es fácil acceder a esto, llegar ante un funcionario, entonces uno puede solicitar esa asesoría, de que le expliquen o le hagan un acompañamiento. Ese es el objetivo de las mesas de asuntos religiosos. ¿Y en todo municipio lo hay? En todos los municipios debe existir. Yo, de hecho, participé en varios. Yo participé en la de aquí de Pereira, en la mesa de asuntos religiosos del municipio, y tuve acceso a mucha de esa información. Como el abogado, el doctor John Eddy es pastor y es predicador del Evangelio y se apoya en la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Qué historia, qué pasaje bíblico, qué texto lo usa usted para hablar del concepto de justicia y de misericordia? ¿Qué texto de justicia? ¿O qué pasaje bíblico? Bueno, sobre justicia y misericordia, me gusta mucho ese texto que dice, el Señor dice que debemos ser imitadores del Señor, porque creo que es la figura por excelencia de la justicia. El Señor es justo desde todo punto de vista, defensor de huérfanos, de viudas. Yo creo que, y la Biblia dice, el mejor abogado, el abogado por excelencia es el Señor. ¿En la ley secular hay misericordia? En la ley secular hay misericordia. Yo creo que no, lo que tiene la ley es de pronto atenuantes de la pena, pero misericordia, el único que puede tener misericordia del hombre es el Señor. Totalmente de acuerdo. Y de hecho encontramos, ¿no?, por ahí en el Salmo que la justicia y la paz se encontraron y se besaron, y eso solamente sucede A través de la palabra. Es a través de la obra que hace el Señor. Pastor, ¿qué considera usted, cuál es el rol que debe tener la Iglesia en la lucha por la justicia social? El rol de la Iglesia en la lucha por la justicia social. Oiga, es una pregunta que es de pensar, porque sinceramente tendríamos que definir qué es justicia social. ¿Qué es justicia social? Porque para muchos justicia social puede ser tener casa o tener unos derechos igualitarios, ¿cierto? Para otro, justicia social puede ser otro concepto distinto. Yo creo que en el caso de la iglesia debe predicar el Evangelio, que la gente conozca, que tenga un arrepentimiento y un encuentro con el Señor. Pero la justicia social, que es una de las banderas que pudiéramos decir de muchos movimientos, es algo complicado, porque el Señor también fue claro y dijo: los pobres, siempre tendréis los pobres con vosotros. O sea, el Evangelio está más encaminado hacia otro campo, y es hacia una regeneración del hombre y hacia un comportamiento nuevo. Sin embargo, la iglesia debe enseñar, creo, es el emprendimiento, de que el hombre puede salir adelante con la ayuda del Señor. No de pronto una justicia social que muchos proclaman y es pedir, que a mí me dan todo y entonces yo tengo derechos y que me deben dar y que me deben mantener. Entonces, por eso es un concepto que es bien delicado de tratar, porque depende de la perspectiva. Es algo subjetivo, sí, de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Por eso es interesante la explicación que usted da. Como usted es un hombre de fe, menciónenos algún ejemplo, algún caso, si se puede mencionar, en los que, ejerciendo su oficio como abogado, tuvo que hacer uso de la fe. Bueno, el ejercicio del derecho, lastimosamente en este país, es complicado. Y hubo momentos en los que, adelantando procesos, vi la situación complicada y me tocó fue pedir al Señor su intervención, que Dios obrara, porque a veces se encuentran situaciones no muy agradables.
Y me tocó en ese momento pedirle al Señor que fuera Él directamente el que interviniera en tal o cual situación. Y ver la mano poderosa del Señor que obró en algún momento y se cambiaron las cosas. Pero creo que la fe es aplicable en todos los campos, no solamente el profesional, sino el personal en el que usted se desenvuelve. Sí, porque pues todos tenemos metas que queremos alcanzar, logros que queremos obtener, cosas por las que estamos luchando. Y pues si tenemos fe y luchamos y trabajamos y vamos de la mano de la fe en Dios, seguro que esto va a ser posible. Hay un caso que es muy bueno que lo conozcan también hermanos que están empezando el ministerio, que están empezando su trabajo pastoral. Y es que las congregaciones, las iglesias, la mayoría, o creo que todas, están exoneradas, las que tienen propiedad, están exoneradas del pago del impuesto predial. Me gustaría, pastor, que usted, que tiene el conocimiento amplio de esto, nos lo dijera aquí, nos lo mencionara, si esto es un derecho que lo tenemos que hacer valer y cuál es el proceso a seguir o el procedimiento que se debe llevar para obtener también ese beneficio. Bueno, lo primero que toca mirar es que cada ente territorial maneja sus tributos a través de los acuerdos de los consejos. Entonces, cada uno maneja figuras distintas. Hay algunos que manejan la exoneración y otros la exclusión. Entonces, en el caso, ¿cuál es la diferencia? En el primer caso de exoneración es que se debe solicitar cada año la exoneración del impuesto predial y se hace anualmente. Pero la exclusión es una figura donde los bienes que pertenecen a la iglesia se sacan. Excluidos totalmente. No hay que hacerlo cada año. No hay que hacerlo, quedan totalmente excluidos de ese impuesto. Entonces lo que debe hacer cada pastor es acercarse a la Secretaría de Hacienda o Tesorería Municipal, verificar qué acuerdo hay, si de exoneración, de exclusión, y presentar los documentos que se requieran para que opere la figura. Lógicamente hay acuerdos donde lo que se exonera son los templos, otros donde se exonera el templo y la casa pastoral, a veces ambos, pero ya depende de la figura que se maneje. Y en los que no, pues hay que entonces empezar a presentar acciones de tutela por el derecho a la igualdad, porque así como la iglesia tradicional no paga impuestos, todas las demás también tienen ese derecho. A ver, si en un municipio X se presenta la solicitud, ellos se pueden tomar como el derecho de negarlo. Depende del acuerdo que exista, que el acuerdo lo produce el consejo. Entonces, sí, primero hay que mirar qué clase de acuerdo tiene, si hay exclusión, si hay exoneración o si definitivamente no hay. Y a partir de ahí entonces mirar las acciones que hay que iniciar. Pastor John Eddy, usted ya como un egresado de la universidad y que está ejerciendo su carrera como abogado, ¿qué sugerencia puede hacerle a los jóvenes, a los hermanos que están estudiando en las universidades o a los que están terminando sus estudios secundarios para ingresar a las universidades, que muchos manejan una cantidad de temores, que creen que al ingresar a la universidad ya la persona pierde como los principios cristianos, que la persona se va a apartar del camino del Señor? Usted hizo sus estudios y usted nunca se apartó del Señor. Entonces, ¿qué sugerencia usted le puede dar a estas personas? Bueno, primero decirle que el ser cristiano no riñe con ninguna profesión. El hecho de ser un hijo de Dios antes
me brinda ventajas para ejercer una profesión. Y yo les sugeriría que no tengan miedo. Se puede ser cristiano en cualquier ámbito en el que nos podamos desenvolver. Se puede ser cristiano, lo importante es tener bien claros los principios, lo que creemos, lo que somos. Eso nos va a ayudar mucho. Yo quiero decirle que el ser cristiano, el ser un seguidor de Cristo antes me ha abierto puertas. Yo ejerciendo tuve siempre muy buenas ofertas de trabajo, siempre tuve muy buenas recomendaciones. Se puede vivir en santidad, se puede vivir con rectitud y se puede hacer las cosas bien. Tenemos que tener muy claros los principios y no dejarnos arrastrar por la ola de allá, de los que piensan distintos. Mucha gente cree que ser profesional es tener una ventaja para hacer lo malo, para enriquecerse, para hacer esto, para el otro, pero no, sí se puede vivir bien, se puede vivir con rectitud delante del Señor y ejercer una profesión. Y aquí pues lo importante es tener muy claros los principios. Los principios, lo que somos. Cuando usted sabe quién es, usted puede estar donde quiera. Conservar nuestra identidad. Así es. Pastor, quisiera que nos compartiera cómo prioriza usted o cómo trabaja en esa balanza donde están esos roles de pastor, abogado, padre de familia, tiene 2 hijos, esposo. Compártanos eso, ¿cómo trabaja ese tipo de roles? Las cosas son muy claras. Primeramente soy pastor, en este momento yo soy pastor. Soy abogado, pero yo no ejerzo de tiempo completo el derecho, sino que lo que hago es para la iglesia, asesorar. En ese momento hago parte de una comisión que está revisando el reglamento interno, a veces recibo comisiones de la oficina jurídica, pero así procesos externos casi no. Primero el ministerio, lo que puedo aportar como pastor y claro, mi familia es primordial, entonces mi orden es Dios, mi familia, el ministerio y el derecho. Dios primero, segundo familia, tercero ministerio, cuarto profesión. Muy bien. Sí. Lo tiene muy claro. Si se acaba la familia, acaba todo. Sí, señor. Así es. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y primero, Dios. Dios por encima de todo. El hecho de ser profesional no implica, y eso quiero de pronto dejarlo claro a los que me estén viendo y escuchando, que ninguna profesión riñe con el hecho de tener fe en el Señor Jesucristo. Se puede ser un hijo de Dios, vivir conforme a los principios bíblicos, seguir los pasos del Señor Jesucristo, teniendo una profesión y desarrollándose en cualquier campo en el que podamos estar. Muy bien. Creo que esto que nos ha aportado el pastor desde su punto de vista, pues como pastor y como abogado, es muy valioso. Nosotros le agradecemos, hermano John Eddy, y deseamos que en todo lo que usted haga, el Señor lo bendiga. Usted ha sido de mucha bendición para la iglesia, como decíamos ahora, en estos aspectos jurídicos. Y claro, a la iglesia se le presentan pues muchas situaciones y gracias a Dios porque contamos con las personas capacitadas para actuar en estas situaciones. Que Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde, saludos a su familia y que tenga un ministerio muy exitoso. Amén, hermano. No, muchas gracias por la invitación y decirle pues que la iglesia ha crecido, hay 5.600 pastores más o menos y entre eso hay muchos abogados. Hay muchos abogados, médicos, psicólogos, muchos que engrandecen el nombre del Señor Jesucristo y yo soy uno más de ellos que quiere sumar para que la iglesia crezca, para que podamos hacer las cosas bien y no, una bendición estar aquí con usted, un hombre de tanta trayectoria y tan reconocido, hermano Orlando. Gracias a Dios.